Gracias por los niños que van a recibir tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias. A ti sea la gloria en esta noche. Habla nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a invitar a los niños que pasen a su clase en esta noche. Y los demás vamos a abrir la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 3. Gloria a Dios. Capítulo número 3 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Ahí vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Y este mes de diciembre hemos estado compartiendo acerca del precioso Espíritu Santo. El domingo, hermano, gloria a Dios. ¿Cuántos estuvieron el domingo en el tiempo de ayuno finalizando? Qué precioso tiempo, ¿cierto? Dios derramando su presencia, ministrando nuestras vidas. El viernes también estuvimos, el sábado en ayuno, y esos 3 días fue aprendiendo del Espíritu Santo y experimentando su presencia. Y vamos a seguir hablando acerca de la importancia de conocer la obra del Espíritu Santo de Dios, porque uno de los pilares que tenemos como iglesia, Fe y Esperanza, Centro de Fe y Esperanza, uno de los pilares tiene que ver, hermano, con el valor que como iglesia le damos a la obra del Espíritu Santo. Somos una iglesia que cree en la obra del Espíritu Santo, en la obra viva, en la obra manifiesta, en el poder del Espíritu Santo, y queremos hacer de este pilar base de una de las más importantes enseñanzas de nuestro ministerio, de tal manera que esto lo podamos llegar a vivir todos los creyentes de esta iglesia, que somos llamados a experimentar en cada vida la obra del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Y esta noche, hace 8 días les hablé acerca de la guianza del Espíritu Santo, y hoy quiero hablarles acerca de el tema transformados por el Espíritu Santo. Y Pablo dice, escribiendo a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos número 17 y 18. Por favor, léalo conmigo en alta voz. Segunda a los Corintios 3, 17 y 18. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Diga conmigo: somos transformados a la imagen de Cristo por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es una de las obras más importantes que el Espíritu Santo desea hacer en la vida de cada uno de nosotros. En el versículo número 17 encontramos una verdad poderosa que Pablo nos revela acerca del Espíritu Santo. Pablo, que en los versículos anteriores nos está hablando acerca de la necesidad de conocer verdaderamente al Señor Jesucristo y experimentar cómo Él quita el velo que quita el engaño, la mentira, quita el velo que nos permite tener conocimiento, entendimiento y libertad de nuestra vida. Dice que esa obra de Jesucristo, cuando nos convertimos a Él, es realizada por el Espíritu Santo. Y Él dice que el Señor, versículo número 17, es el Espíritu. Esto tiene mucho que ver con lo que compartíamos días atrás acerca de el Consolador, y es que es el Espíritu Santo el que está aquí, y Él es el Espíritu del Señor, el Señor que ahora está en el trono a la diestra del Padre. Allí estará el Señor hasta su segunda venida, hasta su segunda manifestación. Pero mientras Él está en el trono, Él nos ha dejado su propio Espíritu. Es el Espíritu Santo el que está aquí con cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que habita en usted,
que ahora es templo de Él. Es el Espíritu Santo el que le glorifica a Él haciendo su obra en nuestra vida. Y Pablo dice en el versículo número 17 que esa obra que hace el Espíritu Santo en la vida de aquellos donde Él está presente es traer libertad. Por eso dice él que donde está el Espíritu de Dios. Yo pregunto, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Diga, aquí en mí está el Espíritu de Dios. Amén. Mira que está al lado suyo y pregúntele, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Respóndale, aquí está en mí. Dígale, yo soy templo del Espíritu Santo. Dice la Biblia, Pablo está diciendo que el Espíritu del Señor, donde Él está, dice la palabra, allí donde Él está, ¿qué es lo que hay? Donde está, este es mi pasaje de los varios, pero este es uno de los preferidos míos. Donde está el Espíritu del Señor Jesús, allí, ¿qué es lo que hay? Diga conmigo, libertad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y la libertad es una obra gloriosa, exclusiva del Espíritu Santo en nuestra vida. En Juan capítulo 8, versículo 34, si usted lo recuerda, desde el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y más adelante el versículo 34 de Juan 8 dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Ahora entendemos que esa libertad del Hijo la recibimos por medio de la obra del Espíritu Santo, porque donde está Él, allí hay ¿qué? Libertad. Pero hermano, fíjese que la libertad del Espíritu Santo es una obra que Él ejecuta progresivamente en nuestra vida. Amén. Nuevamente, escuche esto. La libertad que el Espíritu Santo ejecuta en nosotros es una obra, diga conmigo, progresiva. A medida de que Él va tomando control cada vez más de tu ser, de mi ser, a medida de que yo me rinda mucho más a Él, Él va trayendo mayor y mayor libertad. Y esa obra, ese proceso de libertad que el Espíritu Santo hace en nosotros, hermano, se le conoce o se le puede llamar transformación. Él nos va libertando y Él nos va transformando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso estoy hablando de la transformación del Espíritu Santo. La obra de libertad que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros es una obra que nos va transformando. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios me quiere transformar. Ahora pregunto, ¿será que necesito que Dios transforme mi vida? ¿Cuántos lo necesitan? Levante la mano. ¿Quién necesita que el Señor? Hermano, somos gente que está siendo transformada por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la obra que Él está haciendo en nosotros. Una obra de libertad, una obra de transformación. Y la pregunta es, ¿en qué consiste esa transformación del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque esa es la respuesta que el versículo siguiente nos da. ¿Para qué o hacia qué? ¿En qué nos transforma el Espíritu de Dios? ¿En qué consiste la transformación del Espíritu Santo en nuestra vida? Leamos el versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Mire esto, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que ese texto nos está queriendo decir es que el Señor
nos transforma por medio de su Espíritu, dice, en la misma imagen. ¿La misma imagen de quién? La misma imagen de Cristo, la imagen del Señor. En otras palabras, el Señor está diciendo que la obra transformadora del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida tiene como propósito hacernos cada vez más parecidos a la imagen del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nuevamente, escuche esto. Cuando decimos que el Espíritu Santo transforma nuestra vida, cuando el texto dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, que es el que hace esto, hermano, significa que somos transformados de tal manera que cada vez usted y yo nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabe que para eso Dios nos quiere transformar? Para que usted se parezca más ¿a quién? A Cristo. Esto lo dice la palabra de Dios también en Romanos capítulo número 8. Mire por favor por un momento ese texto. Romanos capítulo número 8. En el versículo número 28 y 29, dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que la Biblia dice que uno de los propósitos para los cuales Dios te predestinó, te escogió, te llamó, a mí también, es para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere transformarnos para que cada día nosotros nos parezcamos más al Hijo de Dios, para que nosotros podamos ser hechos a la imagen de Él. Y esto se hace por medio de la obra transformadora del Espíritu Santo. Pregunto, ¿cree usted que es importante cada día parecernos más al Señor Jesucristo? Pues bueno, hermanos, no solamente es importante, es que para eso fuimos llamados. El propósito del Señor es que usted y que yo nos parezcamos a Él. Por eso somos llamados cristianos. ¿Cuántos son los cristianos acá? ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano es seguir a Jesús, imitar a Jesús, parecernos a Él, hablar como Él, amar como Él, pensar como Él, actuar como Él. Eso significa ser un cristiano, y por eso el cristiano, desde que comienza su andar con el Señor, comienza a ser transformado a la imagen del Señor. Amén. Para eso Dios nos quiere transformar. Ahora preguntémonos, ¿en qué consiste esa transformación a la imagen de Cristo? ¿Cómo yo me parezco más a Cristo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo quiere trabajar en mi vida y transformarme para que yo sea cada vez más conforme a la imagen de su Hijo? ¿Cómo yo me parezco cada vez más al Hijo de Dios? Pues hermano, definitivamente esto tiene que ver con la formación de nuestro ser interior, y más específicamente con la formación de nuestro carácter. Número 1, la transformación del Espíritu Santo es una transformación que comienza en nuestro interior, moldeando, transformando, cambiando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro carácter, para que nos parezcamos cada día más al Señor. Esto de ser hechos a la imagen del Señor no tiene nada que ver con algo físico, hermano. Tiene que ver con lo que Jesús es. ¿Cómo es Jesús? Y nosotros llegar a ser como Él. ¿Cómo es Jesús? Él es lleno de amor, Él es santo, Él es misericordioso, Él es paciente, Él es manso y humilde de corazón. Tú y yo estamos aprendiendo
cómo es Jesús, y la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida está en moldear nuestro hombre interior para que cada día podamos parecernos a Jesús en su carácter, en sus virtudes y ser hechos a la imagen de Él. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos entonces que preguntarnos, ¿qué tanto nos parecemos a Jesús en la manera de pensar? ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús en la manera de sentir, de amar? ¿Qué tanto nos parecemos al Señor en la manera de vivir? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos? Porque allí es donde el Espíritu Santo quiere trabajar para transformar nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto, ¿será que necesitamos que el Señor trabaje en nuestro carácter? Cuando yo estoy hablando del carácter, ¿qué es, hermano? ¿Qué es el carácter? Bueno, hablemos de lo más lógico e inmediato. Son las características de tu personalidad, la forma en la que tú eres como persona, las virtudes o los defectos que te caracterizan, la forma de pensar, de actuar, de proceder, estará determinado por el tipo de carácter que usted y yo tenemos o no, moldeado, formado, transformado o no por el Señor. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando hablamos de la transformación del Espíritu Santo, nuevamente, es que Él quiere moldear y transformar tu carácter, tu forma de ser. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que cuando nosotros leemos los evangelios son maravillosos. Una parte de la Biblia que todos deberíamos leer constantemente y por encima de todo, hermano, son los evangelios. Allí encontramos muchas cosas como esta, por ejemplo, la transformación del carácter de los discípulos. ¿Se ha visto usted? El discipulado de Cristo no fue solamente que los discípulos siguieron al Señor para escuchar sus enseñanzas. No, fue un proceso de transformación del carácter de cada uno de ellos. Por eso al Espíritu Santo no le preocupó en nada mostrarnos en los evangelios los defectos, las metidas de pata, digámoslo vulgarmente, hermano, las cosas groseras y feas de cada uno de esos apóstoles, y cómo después vemos a cada uno de esos hombres, hermano, completamente transformados por el Espíritu Santo. ¿O no? Entonces, por ejemplo, vamos a mencionar algunos ejemplos. El más relevante quizás entre los apóstoles, Simón. ¿Cuántos se acuerdan de Simón? ¿Quién era Simón? Imagínate, hermano, que el Señor hasta le tuvo que cambiar el nombre y después lo llamó Pedro, ¿se acuerda? El apóstol Pedro, su nombre de pila, su nombre original era Simón y su apodo era Pedro. El Señor le colocó ese otro nombre. Ahora, hermano, cuando miramos, el Señor le dice allí en Mateo capítulo 16, Pedro, ya no te llamarás más Simón, ya no serás más una caña sacudida por el viento, porque eso era lo que significaba el nombre Pedro, una caña sacudida por el viento, una caña endeble, y su nombre y su significado demostraba, hermano, tal cual como era Pedro. ¿Sí vio a Pedro? A veces arriba, otras veces abajo, ¿o no? Queriendo arrancar oreja y matar por el Señor, y después escondido, negando y avergonzándose del Señor. Impulsivo, ¿cierto? Allí ese Pedro, hermano, haciendo cosas, peleando por momentos con los apóstoles. Vemos ese carácter, pero el Señor le dice, no te vas a llamar Pedro, te vas a llamar Simón. Perdón, no te vas a llamar Simón, una caña llevada por el viento, sino que te vas a llamar Pedro. Te vas a convertir en alguien firme, fuerte. Eso, hermano, sucedió cuando Pedro
fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a ser transformado por el Señor. Acuérdese que Pedro Dios lo llamó, el Señor lo llamó: Pedro, ven y te haré un pescador de hombres. Pero después de que Pedro negó al Señor, hermano, Pedro dejó botado todo y se fue otra vez a pescar. Nuevamente fue a las redes. La Biblia dice que cuando el Señor lo llamó, él dejó las redes. Pero cuando él pecó, se volvió a las redes, abandonó al Señor. Pero cuando el Señor se le aparece después de la resurrección, el Señor le recuerda y le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, pastorea mis corderos, apacienta mi rebaño. Pedro, no seas de doble ánimo, no abandones el llamado del Señor, no seas cobarde. Yo te he llamado, cumple el ministerio. Hermano, Pedro se convirtió nuevamente en aquel hombre de Dios cuando fue lleno y transformado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y entonces usted, cuando va a leer la carta de Pedro, ¿cuántos se acuerdan? Han leído la carta de Pedro muchos años después. Qué Pedro, ¿no? Tan diferente, ¿cierto? Un hombre con un carácter tremendo. Ya no es el Pedro impulsivo que mete la pata y quiere sacar la espada. Es un hombre con una mansedumbre tremenda, con un dominio propio tremendo, con una estabilidad tremenda. Un hombre transformado por el Espíritu Santo, un hombre dispuesto a sufrir, ya no el que corre y huye por miedo, no, uno dispuesto a sufrir y que le dice a otros: hay que sufrir por el Señor. De tal manera que la historia cuenta que Pedro murió crucificado en Roma por amor al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pedro fue transformado en su carácter por el Espíritu Santo. Amén. Pero escuche, habían otros dos muchachos, quizás los más jóvenes del grupo, Jacobo y Juan, hermanitos, hijos de Zebedeo. Bueno, estos muchachos eran conocidos como los Boanerges. ¿Ha escuchado usted eso? Bueno, así dice la Biblia, los hijos del trueno. Según se cree, era como una pandilla que había en aquel tiempo, y así los llamaban. Eran peligrosos, eran, hermano, gente peleonera, gente que mataba, gente que, hermano, pandilleros tremendos. La Biblia cuenta de ese par de muchachos, algo malcriados y consentidos por la mamá, hermano, y peleaban, ponían problema por todo, discutían, querían estar por encima de todos. Un día el Señor los manda a predicar a una ciudad de samaritanos, y allá les cerraron la puerta en la nariz, los echaron, les dijeron: no queremos que nos hablen. Y vinieron, hermano, ofendidos, hermano, enojados. Le dijeron al Señor: Señor, mira que esa gente nos echó, sinvergüenzas, hijos del diablo. Mandamos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? Hermanos, ese era Juan, ese era Jacobo. Por eso los llamaban los hijos del trueno. Amén. Mire, no se deje confundir de esos cuadritos. Sí, la Biblia cuenta que Juan se le recostaba el pecho al Señor, pero es porque era lambón y era manipulador. ¿Sí? Y no era tan bonito ahí, tan ay, pobrecito. No, era jodido el hombre. Orgulloso, peligroso. Que descienda fuego y los queme, Señor. Muchos años después, leemos las cartas de Juan y encontramos a un apacible anciano hablando lleno de amor. Por eso lo llaman el apóstol del amor, ¿se acuerdan? Pero ese apóstol del amor tuvo que ser ¿qué? Transformado por el Espíritu Santo. Su hermano fue asesinado a espada. Jacobo fue muerto a espada. Ese que fue un pandillero un día, pues hermano, se dejó asesinar y matar humildemente allí por causa del Señor. Estos hombres fueron ¿qué? Transformados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo quiere transformar tu carácter. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora pregunto,
¿Será que yo necesito ser transformado en mi carácter? ¿Será que me parezco a Pedro, endeble, una caña sacudida por el viento? Un día sí, otro día no. Un día quiero todo con Dios, otro día no quiero nada con Él. De un lado para otro. Y necesitamos ser tomados por el Espíritu Santo para ser transformados en Cefas, en una roca estable, firme en los caminos del Señor. ¿O no? Porque en las iglesias, en esta no, en muchas hay una cantidad de Simones. ¿O no? Es inestables, faltos de carácter, se desaniman por todos, no prevalecen en las cosas de Dios, no hacen decisiones firmes en su vida espiritual. Necesitan ser transformados en su carácter. ¿Y eso quién lo hace? El Espíritu Santo, ¿cierto? Deciden que van a hacer cambios y a lo último no salen con nada. Esos Simones necesitan ser transformados por el Espíritu Santo. Esos Jacob, esos Juanes que, hermano, son como los hijos del trueno. Hay más de uno que no falta sino que le cambien el apellido y le pongan ese, el Boanerge. Hijo del trueno. Pelea con todo el mundo, mete cizaña, juzga, condena, desearía que cayera fuego del cielo sobre el uno, sobre el otro. Está allí en su corazón, hermano, con ese tipo de actitudes. Es legalista, juzga, condena a todo el mundo, se enoja, todo le molesta. Esa persona necesita ser transformada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que alguno de nosotros podremos identificar? Y pudiese hablar de muchas otras cosas, pero no tenemos tiempo. Pero sí puedo hablarle de cómo la Biblia dice que la obra del Espíritu Santo es transformarnos de tal manera que podamos vivir identificado con los frutos y las virtudes del reino de Dios. Romanos 14:17, por ejemplo, dice que nuestro andar en Cristo es un vivir continuo en el Espíritu Santo que tiene estas características. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos no es comida ni bebida, mire esto, sino justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, cuando Pablo dice el reino de Dios, está hablando ahora de la vida cristiana, de lo que somos ahora en Cristo. Ahora estamos siendo parte del reino de Dios. ¿Cuántos son parte del reino de Dios? Ahora, Pablo dice, reino de Dios, la vida cristiana no es comida ni bebida. Si entendemos el contexto, el año pasado creo, o este año, estudiamos Romanos y Pablo está hablando allí de que los cristianos carnales dentro de la iglesia que se peleaban por la comida, porque unos decían no se puede comer esto y los otros decían sí se puede comer esto, y había una pelea. Otros decían no se puede beber esto, otros decían sí se puede beber. Habían conflictos dentro de la iglesia por cuestiones de la comida, y Pablo dice no pierdan el tiempo en esas pequeñeces. El reino de Dios no consiste en lo que se come o se deja de comer. Hay algo más importante, es vivir conforme a la justicia, vivir con paz y tener gozo por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. ¿O no? Por eso, hermano, mire, y esta enseñanza yo la di cerquita a finalizar el año pasado, creo, hermano, porque usted ve hoy día a la gente que comienza a pelearse por el tema de la Navidad, que se come, que no se come, que se celebra, que no se celebra. Léase por favor Romanos capítulo 14. Allí Pablo dice, no peleen por cuestiones de fechas, ni de fiestas, ni de días, ni por cuestiones de comida. El uno cree que se debe guardar tal día, el otro no cree. Y entonces el que cree que se debe guardar, condena y juzga al que no lo guarda. Y el que no lo guarda se cree mucho porque tiene conocimiento supuestamente, y entonces menosprecia al otro. Dejen esa bobada, diría Pablo si fuera paisa o ayuno. Pero como no lo es, dijo más bien esto, dijo, hermanos, miren, el reino de Dios no consiste en esas cosas.
Si usted cree que se tiene que celebrar, celébrelo. Y si no, no lo celebre. Pero no moleste al que lo celebra. No moleste ni juzgue al que come. Porque el reino no consiste en eso. Consiste en tener un carácter transformado. ¿Por quién? Y es justicia. Vivir de acuerdo a lo que le agrada al Señor. Amén. Paz. No estar peleando con nadie. En conflictos, en enemistades, en juicios ni en condenas. Tener paz con los demás y tener gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Uy, se les nota bastante. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Gozo de quién? Del Espíritu Santo. Usted sabe, hermano, mire, mantenemos criticando que la Navidad, y mire, más de un cristiano criticón de la Navidad, después no tiene para estrenar, no tiene para pavo, no tiene para nada, y anda aburrido. ¿Ah? Aburrido. ¿Y usted quién le dijo que en Navidad hay que estrenar y comer pavo? ¿Ah? Y se aburren, que porque no tuvieron, que porque no tuvieron para comer. Tranquilo, hermano, si usted no tiene, haga un huevo con perico rico ahí, con tajadas, y coma con gozo. ¿Cuántos me están escuchando? El gozo no depende de lo que se estrena, no se depende de un regalo, no depende de tener plata ahorita a fin de año, depende de estar con el Espíritu Santo, de ser transformado por el Espíritu Santo, porque es la vida de Dios en nosotros. Entonces, mire, nos dejamos arrastrar por el mundo, pero aquel que tiene un carácter transformado por el Espíritu Santo tiene gozo todo el tiempo, todo el año, se goza, hasta en las pruebas se goza. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Santiago habló de gozarnos en diversas pruebas, eso solamente lo puede llegar a vivir aquel que ha tenido un carácter transformado por el Espíritu Santo y encuentra en el Espíritu Santo una fuente de gozo continuo, a pesar de ¿qué? De las pruebas. El que no, cuando le llega la prueba, se enoja y no vuelve, se desaparecen. 2, 3 semanas, un mes, y se van de la iglesia un tiempo enojados, desanimados, ¿cierto? Criticando a Dios y que Dios no me oye, hermano. Pero el que tiene un carácter transformado con el Espíritu Santo vive así. Justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Ahora, esa persona comienza a experimentar el fruto del Espíritu Santo. Diga conmigo, el fruto del Espíritu Santo. La transformación del Espíritu de Dios es la consecución del fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra, colóqueme por favor Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. La palabra del Señor dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas, hermanos, no hay ley que se pueda sobreponer. Cuando somos transformados por el Espíritu de Dios, tenemos amor. Déjame el 22, por favor. Amor, diga conmigo, amor. Bien fácil que es amar. El mandamiento más grande, más importante, es amar. Y amar no es fácil, hermanos. ¿O no? ¿O sí? Seguramente será fácil amar a su mejor amigo, a su pana, aquel con el que usted tiene más cercanía. Eso es fácil, amar al más cercano. Pero el Señor no nos mandó a amar al más cercano, con el que mejor nos la llevamos. Hay que amar a todos, sin acepción de personas, amar al prójimo. Y hay prójimos difíciles de amar. Ahí sí dicen, amén, sí. ¿Sí? Alguien me dijo, pastor, es que hay prójimos que no se ayudan, no colaboran, ¿cierto?
Entonces por eso no es fácil el tema. Ay, qué bonito amar al amigo, como digo, al hermanito, a ese con el que me la llevo bien. Eso es fácil, amar al hijo, al papá, al esposo, a la esposa. Bueno, y eso que a veces ni tanto, pero escucha, hermano, amar a veces es fácil. Pero como el Señor nos amplía lo que es amar y nos dice que hay que amar al prójimo, y a veces hay prójimos que son medio, pero hay que amarlos, ¿o no? ¿Usted amaría a Judas? ¿Sí? ¿Usted amaría a Pedro, el volteado ese? ¿Voltearepas? Hay gente que no es fácil de amar. El Señor nos dijo que hay que amar al enemigo. Ay, eso es lo más fácil, ¿cierto? Amén. Amar al que se inventó un cuento de usted terrible y lo divulgó por allá. Qué facilito es amarlo, ¿no? ¿Mm? Al que lo insultó, al que lo ha menospreciado. Fácil, ¿sí o no? No. Amar al mundo que odia y nos odia, nos aborrece. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso, para amar de esa forma, necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. Por el contrario, hermano, mire, hay gente que en vez de amar, odia. Gente en Cristo, en la iglesia. Gente que en vez de amar, aborrece, repudia, rechaza, está cargado, está enojado, está lleno de resentimiento. Hermano, si usted se ofende fácilmente, si usted es difícil de perdonar, si usted es difícil de amar al enemigo, si usted tiene dificultades y aborrece, tiene odio en su corazón, usted necesita ser transformado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y que en su vida brote parte del fruto del Espíritu, que es primero ¿qué? Amor. Número 2, gozo. Ya conmigo, gozo. A veces no hay gozo en nuestra vida. Vivimos amargados. Dependemos de otras cosas para sentirnos alegres, gozosos. Por el contrario, la amargura, la tristeza, la inclinación hacia la depresión, hacia estos sentimientos es lo que domina a algunas personas. Hermano, cuando alguien tiene un corazón endurecido de esta manera y su corazón está amargado, esa persona necesita ser libertada y transformada por el Espíritu del Señor, quien nos da ¿qué? Gozo. ¿Qué más dice la palabra? Paz. Hay gente que no tiene paz, vive en un conflicto interno y con todo el mundo constantemente. Hermano, pelea, está en medio de discordias, está sembrando cizaña, en donde quiera encuentra enemigos. Hay personas que viven continuamente en conflicto, están peleando todo el tiempo. Hermano, esas personas necesitan ser transformadas y experimentar lo que es ser una persona pacífica por la paz del Espíritu Santo. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces, lamentablemente, entre los cristianos, hermano, ¿quién es el problemático de la familia? Todo el mundo ya lo sabe quién es. Por eso no lo invitan a comer natilla en diciembre. Porque a veces somos así, hermanos. No enoje conmigo. Problemáticos. Necesitamos ser transformados. Que el Espíritu Santo nos da paz. Diga conmigo, paciencia. ¿Quién no ¿Usted necesita paciencia? ¿Quién no necesita paciencia? ¿O no? ¿Qué problema no tener paciencia? La impaciencia nos amarga la vida. La impaciencia nos lleva a amargarle la vida a otros. La impaciencia nos lleva a perder bendiciones, a echar por el suelo lo que Dios nos ha dado. Es un problema tremendo la impaciencia. Los que la hemos sufrido lo sabemos.
Por eso necesitamos ser transformados y es el Espíritu de Dios el que forma paciencia, la benignidad. La benignidad, yo siempre lo explico, hermano, es todo lo contrario a la malicia, a aquella. ¿Usted ha visto que hay gente maldadosa o no? Esa gente que le gusta hacer sufrir a otros. Esa gente que se alegra por allá internamente del mal de otra persona. Y dice, a mí no me alegra, pero me da un fresquito. Esa gente no conoce qué es la benignidad, porque la benignidad siempre, hermano, tiene un corazón deseoso del bien al otro y está dispuesto a amar a otro, a servir a otro, desea que al otro le vaya bien. Ese nunca está pensando en hacerle mal a otro, en que otro quede mal, porque es benigno. A veces hay personas que no son benignas, sino lo contrario, malignas. Así es su carácter. Gente vengativa. Eso no es mismo por acá, ¿cierto? Pero hay gente que es vengativa y se alegra por el mal de otro. El benigno jamás tiene ese pensamiento. Aún al enemigo le desea el bien. Aún al que le hace mal está dispuesto a servirle porque está lleno de benignidad. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Bondad. La persona bondadosa está dando, es dadivosa, está ayudando, está abriendo su mano, está abriendo su casa, está colocando lo que puede, lo que tiene al servicio de otros. Fe. Necesitamos tener fe, ¿o no? ¿Se ha visto, hermano, que hay gente pesimista? Terriblemente pesimista, ¿o no? Usted los escucha hablando todo el tiempo, están trabajando y están quejándose. Usted los pone a hacer algo en la iglesia, usted los llama, vea, si no, yo no puedo, me va a ir mal, yo no soy capaz. Todo el tiempo llega a un lugar donde alguien está haciendo algo y comienza a decir, ay, yo una vez estaba haciendo esto y se dañó. ¿Sí o no? Y se encuentra un hermano enfermo y comienza a decirle, ay, yo conocí una señora que tenía lo mismo que usted y se murió a los 3 días. Son así, como un ave de mal agüero, a toda hora negativo, a toda hora con miedo, a toda hora lo van a robar, a toda hora se le va a caer la casa encima. Un pesimismo terrible, hermano, para todo. Usted necesita ser transformado, porque lo que el Espíritu produce es lo contrario. Fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hace 8 días yo le dije, es lo que pasa, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo te guía. Porque muchas veces llega una cantidad de gente que no tiene esa fe, comienza a hablarte y a decirte, no, no hagamos esto, no vayamos por allá, no. Y ahí es donde yo tengo que escuchar la voz del Espíritu si también me dice que no, pero si me dice que sí, entonces tengo que hacerlo. He comprobado, y usted también, que cuantas veces yo he escuchado la voz del Espíritu por encima de lo que otros me han dicho, hermano, me he dado cuenta que no hay nada mejor que escucharlo a Él y creerle a Él y caminar en base a lo que Él nos diga. Ahí se desarrolla la fe. Porque muchas veces vamos a estar rodeados de gente negativa que va a decir, no, no haga eso. Cuando es Dios el que te lo ha colocado en el corazón. Ya conmigo, fe. La siguiente, 23, dice mansedumbre. Ya conmigo, manso, pero no menso, dicen por ahí. ¿Cuál es la diferencia? La mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Alguien, hermano, que no responde de la misma manera ante la ofensa. Amén. Lo que le faltaba a Juan y a Jacobo era mansedumbre. Estaban iracundos con los samaritanos y querían venganza. Lo que le faltó a Pedro cuando fueron a arrestar al Señor fue mansedumbre, y sacó la espada y se iba a poner a pelear. El que es manso, hermano, responde con calma, con paz. No pelea, no es pendenciero. Jesús dijo,
aprended de mí que soy manso. Amén. ¿Y cuando usted vio a Jesús contestando, gritando, manoteando, peleando? Y Jesús estuvo rodeado de grandes controversias. Estuvo rodeado de grandes ataques, de grandes injurias. Cuando usted escuchó al Señor salido de sí, peleando, defendiéndose, el hombre fue manso. Nadie como Jesús manso. Mira a Moisés. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que no había hombre más manso que Moisés sobre la faz de la tierra. Y usted ve ese pueblo rebelde que le tocó, ¿cierto? Iban y lo atacaban y le murmuraban y hablaban mal. Y el hombre manso no se dejaba sacar de sí. Iba a Dios. Mansedumbre, manso y humildes de corazón. Dice la palabra templanza. ¿Qué es la templanza? Diga conmigo, dominio propio. ¿Será que el Espíritu necesita formar dominio propio en nuestra vida o no? ¿Será que usted necesita dominio propio? El dominio propio es necesario, hermano, para no dejar que la carne haga con nosotros todo lo que ella quiere. ¿O no? Cuando usted tiene templanza, que es lo mismo que dominio propio, usted... Mire, ¿cuántas veces usted ha querido cantarle la tabla a alguien porque se lo merece? Pero cuando el Espíritu Santo te transforma, el Espíritu te coge la lengua. No digo nada. Y aunque usted sabe que esa persona merece que usted le meta su vaciada, usted tiene dominio propio. Y si tiene que decir algo, va a buscar el momento preciso y lo va a hablar con paz, con tranquilidad y con sabiduría, no impulsado por el fuego intenso ese que quiere acabar con todo ahí mismo. ¿O no? Entonces, esa templanza, ese dominio propio nos ayuda a someter ese temperamento que algunos quizás tienen, que se enciende fácilmente. Como decíamos el domingo cuando hablábamos, hermano, de que uno de los impedimentos para vivir la plenitud del Espíritu Santo era dar deleite a la carne. A veces, hermano, dentro de eso damos rienda suelta a la lengua. ¿O no? Algunos necesitamos aprender a dominar la lengua. Santiago utiliza todo un capítulo 3 de su carta para hablar de la lengua. ¿O no? Porque a veces no dominamos la lengua, sino que ella nos domina a nosotros. Y la lengua, dice Santiago, el más pequeñito de nuestros miembros, se puede convertir en un mar de destrucción, de maldad. Puede quemar el mundo entero. Un chisme, un cuento, una calumnia, una mentira, una mala palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces no refrenamos nuestra lengua por falta de dominio propio. No refrenamos los impulsos. Mire, hermano, tenemos que tener cuidado porque la Biblia, por ejemplo, y hablo nuevamente en el tema de esta temporada, ya voy terminando. Escuche, el Señor dice que tengamos cuidado de la glotonería. ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Que muchos se dejan llevar por glotonerías y borracheras y deleites. Allí necesitamos dominio propio. ¿O no? Y como lo decía el domingo, ni qué hablar de la inmoralidad sexual. Ni qué hablar de la gente en la iglesia esclava de pornografía. De gente esclava de prácticas sexuales impuras que están acabando con su comunión con Dios, con sus hogares, con sus matrimonios, con la comunión con el Espíritu Santo. Cantidad de personas en medio de la iglesia viven esclavas, incapaz de dominar sus pasiones por la falta de dominio propio, el cual lo forma en nosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Amén. La gente sometida a
pecados sexuales no necesita solamente liberación, porque la gente todo lo ha convertido en demonios y en espíritus. No, necesita transformación, necesita un carácter transformado y necesita el fruto del espíritu que se llama templanza, para cerrar los ojos o mirar para el otro lado, para correr de la tentación, no correr hacia la tentación. Dice que hay gente que en vez de huir de la tentación, va a la tentación. Le encanta eso. Pero cuando tenemos un carácter transformado, el Espíritu Santo provoca en nosotros dominio propio y produce en nuestra vida santidad, pureza. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. Se me acabó el tiempo. Lo segundo, y lo voy a dejar para después. Le dije que entonces la transformación del Espíritu Santo es primeramente ¿qué? Interna. ¿Cuántos dicen amén? Y eso incluye, hermano, incluye tantas cosas que no he mencionado. Incluye humildad, incluye quebrantamiento ante el Señor, incluye obediencia al Señor. Cuando lo hablamos, hermano, en términos de vivir, de ser exhortado, de ser disciplinado, de ser, hermano, discipulado. Hoy día estamos viviendo gente que quiere vivir independiente, gente que cuando le llaman la atención se enoja, gente que cuando le dan una instrucción no cumplen, gente que quiere reclamar lugares de privilegio en la iglesia del Señor. El carácter necesita ser formado. Los servidores necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo en nuestro carácter. Necesitamos tener un carácter disciplinado. La disciplina de la oración, la disciplina del ayuno, la disciplina de la búsqueda del Señor. Todas estas cosas las transforma en nosotros ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Si alguien quiere ser usado por Dios, primero tiene que ser transformado por el Espíritu de Dios. Hoy hay gente que quiere altares, quiere predicar, hay gente que quiere que la unción del Señor, pero no quiere ser procesado, no quiere ser disciplinado, no quiere servir, no quiere humillarse. Primero el carácter es lo que Dios quiere transformar en nosotros. Hermano, y lo segundo, esa transformación del Espíritu Santo. Jonathan, acompáñame acá para orar, por favor. Es una transformación entonces externa. El Espíritu Santo transforma nuestra vida externamente también. ¿Sí me está escuchando? ¿Qué significa una transformación externa? Mire, lo iba a leer, pero lo voy a dejar para después para hablar solo de esto. La Biblia dice que un día Jesús fue a Nazaret. La Biblia dice que Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Y su ministerio fue bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús salió y comenzó a predicar de una manera tremenda. Había estado en el Jordán, donde fue lleno del Espíritu Santo. Había sido llevado al desierto, y Lucas dice que cuando vino del desierto, vino en el poder del Espíritu Santo y comenzó a predicar, y comenzaron a venir multitudes, comenzaron los enfermos a sanarse, milagros impresionantes, liberaciones, la gloria de Dios. Pero semanas después, Jesús volvió al pueblo, volvió a Nazaret. ¿No se acuerdan? Y dice la Biblia que cuando Jesús fue a Nazaret, entró a la sinagoga el día de reposo y se puso a disposición del principal de la sinagoga para leer el rollo del libro, y le tocó el libro de Isaías, donde decía la profecía de él: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los oprimidos, a dar apertura de la cárcel a los presos, a pregonar el año agradable. Y cerrando el rollo del libro, él dice:
hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Y dice la Biblia, hermano, que cuando la gente de su pueblo comenzó a escuchar a Jesús con esa sabiduría, con esa autoridad, con esa profundidad en la enseñanza, y cuando lo vieron hacer milagros y señales y maravillas, todo el mundo en Nazaret se escandalizaban. ¿Por qué? Porque toda la vida habían conocido al muchacho hijo de José y María, que ayudaba a su papá en la carpintería. Era uno de los carpinteros de Nazaret, un muchacho humilde que no daba nada que hacer, ahí sencillo, de su casa al trabajo, del trabajo a la casa. Un muchacho, hermano, que no se destacaba mucho entre su comunidad, pero de un momento a otro viene como un rabino, con tremenda sabiduría, con tremenda autoridad, con tremenda unción. Y dice el texto que la gente se escandalizaba, no lo podía creer y decían: ¿no es ese el hijo del carpintero? Esto es más profundo, porque un carpintero jamás iba a producir un hijo rabino. Hay todo un trasfondo cultural y de educación. Un carpintero nunca iba a tener un hijo rabino. Al rabino había que mandarlo a preparar con los rabinos, con los maestros. Había que tener dinero. Nadie era la mejor educación de la época. Pero resultó que el menos pensado, el hijo del carpintero, ahora hablaba como el mejor rabino de todos, y venía bajo la unción del Espíritu y decía: ¿de a dónde acá esa sabiduría? ¿De a dónde acá esos milagros? ¿De a dónde acá este que era el hijito del carpintero, el que jugaba bolas con los hermanos José y Jacobo y los otros, y sus hermanas las conocemos, los vimos que se criaron por aquí? ¿De dónde acá era otro hombre lleno de la gloria de Dios? Eso mismo es lo que hace el Espíritu Santo cuando transforma de adentro hacia afuera una persona, de tal manera que el que te conoció unos años atrás comienza a ver en usted y alrededor de usted algo que él no entiende. Él se pregunta: algo le pasa. ¿Qué pasó a esta persona? ¿Por qué está diferente? ¿De a dónde acá yo lo veo con ese hogar tan bonito? ¿De a dónde acá yo veo a esta persona que es diferente? Ese que era el alma de la fiesta ya es una sierva de Dios. Aunque el inconverso no dice eso, ¿cierto? Se burla, pero ahora sabe, reconoce que esa persona es diferente porque tiene la presencia de Dios. Y la presencia de Dios todo lo transforma a nuestro alrededor, lo exterior. Eso es lo que hace el Espíritu Santo también: transformar tu vida, tus relaciones, tu hogar, tu manera de hablar. La gente se asombraba de Juan y de Jacobo porque los conocieron, les compraron tilapia ya con Zebedeo, sabían que eran pescadores. Los pescadores no sabían ni hablar, eran analfabetas, gente del vulgo y sin letras, pero después los vieron predicando en el templo y hablaban con una autoridad que ni siquiera los del Sanedrín podían refutar a estos pescadores, y decían: ¿qué es esto? Estos son del vulgo y sin letras. ¿De dónde acá esa sabiduría que ninguno podía resistir? Nosotros conocemos estos pescadores, véalos, nadie podía resistir la sabiduría porque habían sido transformados por el Espíritu Santo. Colóquese en pie, por favor. Esa transformación el Señor la quiere hacer y seguir haciendo en nuestra vida. Y la pregunta es: ¿alguien la quiere? Levante sus manos en lo alto y comience a hablar al Espíritu de Dios allí donde está. Todos, hermanos, todos. Por eso cada mañana, cada día, dobla tus rodillas y dile: Espíritu Santo, gracias. Este es un nuevo día en el cual yo rindo todo de mi ser delante de ti, para que sigas haciendo tu obra transformadora en mi ser, Señor.
Alguien que levante su voz allí donde está, por favor, en esta noche, antes de ir a su casa, ore con todo su corazón, deseando que el Señor siga transformándole, que el Señor siga haciendo su obra en su vida, que el Espíritu Santo te transforme y te lleve de gloria en gloria a la misma imagen del Señor por el Espíritu Santo. Levanta tus manos en esta hora y derrama tu corazón y dile: Señor, no quiero seguir viviendo con este corazón, con este carácter, Señor, con esto que me domina. Yo no sé qué te domina, mi hermano, que necesites darle el control al Espíritu Santo para que lo transforme en ti. Yo no sé si te falta amor o el gozo, la paz o la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Yo no sé qué te habló el Señor en esta noche, pero hoy el Señor quiere que reconozcamos la obra de su Espíritu que transforma nuestra vida. Y ciertamente todos estamos aquí, Señor, necesitados de que tú transformes, Señor, nuestra manera de pensar, nuestro corazón. No queremos odiar, no queremos tener carga en nuestro corazón ni resentimiento. Queremos perdonar como tú, queremos amar como tú, Señor. Queremos tener la mansedumbre y la humildad que tú tuviste. Queremos ser hechos a tu imagen, Señor. No quiero ser orgulloso, ni prepotente, ni altivo. Quiero, Señor, despojarme de la vanagloria. Quiero despojarme de la altivez que me domina. Quiero despojarme, Señor, de la falta de mansedumbre que me hace ser alguien, Señor, muchas veces rebelde, obstinado, problemático. Dios mío, hoy yo me rindo a ti. Vamos, levanta tus manos allí donde estás, mi hermano. No sé cuál sea la lucha, no sé cuál sea la batalla, pero en esta noche vete de este lugar rogando al Señor hoy y cada día que te transforme en el nombre de Jesús de Nazaret. Y entonces el Señor comenzará a transformarlo todo a tu alrededor. Va a transformar tu casa, va a transformar tu hogar, va a transformar tu vida. Hay personas acá que su familia va a tener que decir lo mismo: ¿de dónde acá con tanta bendición? ¿De dónde acá esta es una mujer nueva? Esta no es la que conocimos, este no es el que conocimos. Este tiene algo, este es diferente, este es bendecido, este es prosperado. Porque cuando el Señor viene y transforma, todo lo cambia. Y el Señor lo hará, el Señor lo hará. El Señor hará que tú seas alguien diferente en tu casa, en tu familia. Que mientras muchos pecaron, no hicieron lo malo, tú vas a tener un hogar. Mientras muchos fracasaron en un matrimonio, tu matrimonio va a ser estable. Vas a ser una esposa estable, un esposo estable. Que mientras muchos fracasaron por el pecado y se arruinaron, tú vas a prosperar en el nombre de Jesús. Levanta sus manos y tú vas a ser alguien lleno del Espíritu de Dios, con la gloria de Dios, y vas a hablar con la autoridad que Dios da, con la sabiduría que Dios da. Que la gente te va a escuchar y se va a asombrar, porque antes no te escuchaba hablar como hablas ahora, o como hablarás en el futuro, por la ciencia, la sabiduría y el conocimiento que Dios da. En el nombre de Jesús, levanta sus manos y reciba de Dios esta noche, porque el Espíritu Santo está aquí. Aquel que conocieron por ser alguien de un carácter difícil, le verán lleno de amor, le verán lleno de humildad, le verán lleno de mansedumbre. Aquel que fue conocido por ser alguien que hizo mal a otros, le verán haciendo el bien, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. Aleluya. Así como Saulo mataba, perseguía a los cristianos, y cuando se convirtió, a la gente le costaba creer que el que mataba y perseguía ahora predicaba con amor el evangelio, y amaba a la iglesia y amaba a todo el mundo. Así Dios nos va a levantar como una iglesia transformada por el Espíritu de Dios. Alguien que levante su voz y diga: Señor, transfórmame. Dígale: Señor, transfórmame. Dígale: Señor, transfórmame. Vamos, levanta su voz, que sea un solo clamor esta noche. Unos minutos más regáleme, y regale al Espíritu Santo un minuto más, diciéndole: Señor, transfórmame, oh Dios, transfórmame, transfórmame, porque lo necesito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Oh Señor, transfórmalo
lo que soy. Levanta sus manos y dígale a Él. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. Aleluya, Señor. De ti yo quiero Yo más. quiero tu presencia. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar en mi vida y transfórmame, Señor. Y sopla con el viento. Levanta sus manos de tu avivamiento. Satura todo este y dígale, Señor, que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu levanta su voz. no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos